El quinto episodio de la séptima temporada de Rick y Morty fue un evento único que es tema de conversación ahora mismo en todos los hogares. Se escribirán artículos, se harán videos y se crearán teorías sobre lo genial que fue. Y es esto último lo que nos trae el día de hoy. Revisando el submundo de Reddit pudimos encontrar algunas teorías realmente increíbles y otras no tanto sobre el Morty del parche y su relación con Rick Prime. Hoy revisaremos algunas y nos gustaría que debatan en los comentarios sobre si creen que es posible o si le encuentran errores a la teoría. Esto lo hacemos para entretener y poder saber lo que ustedes opinan. Sin más, ponte cómodo. No sé si esta vez debas traer tus McNuggets y tus salsas Szechuan, pues el motivo final de Rick que lo unía a la salsa era vengar a su esposa muerta. Ahora que lo ha logrado, mejor ve por unos espaguetis de la dimensión espagueti y disfruta del video. Esta teoría es una mezcla de varias. Podrás encontrar las teorías en inglés con sus respectivos autores en la descripción. Pero volviendo al tema, la premisa central, que ya ven en la miniatura, se basa en que todo fue un plan de Morty malvado. Remontémonos a temporadas iniciales y a viejas teorías primero. A lo largo de la historia de Rick y Morty se han creado un sinfín de teorías sobre el Morty del parche. Algunos decían que es el Morty del intro. Así es, ese Morty que fue abandonado en un planeta y está a punto de ser devorado por monstruos alienígenas. Se mencionaba también que al tener zapatos negros, cosa muy extraña pues todos los Mortys tienen zapatos blancos, era posible que este Morty sea alguien único. Un Morty que fue abandonado por su Rick y luego buscó venganza contra él, lo que lo llevó a matar a otros Ricks, robarles los recuerdos y posteriormente atraer a su Rick, que sería el Rick C-137, para poder vengarse de él por haberlo abandonado en ese planeta. Se dijo también que el Morty del parche es el Morty bebé que vemos en brazos de Rick en un cuadro de la casa de Hombre Pájaro. Y de aquí es donde debemos partir. Una de las teorías nos dice que Morty malvado sí fue un Morty del Rick C-137, pero no su Morty original. Sabemos que este Rick nunca tuvo un Morty como tal en su dimensión, pues Rick Prime asesinó a su esposa y a su hija cuando ésta aún era una niña. Por lo tanto, nunca conoció a Jerry ni tuvo hijos. Rick, por venganza, crea el viaje entre dimensiones y busca al asesino de su familia. Sin embargo, cansado de no encontrarlo, visita una dimensión donde no había un Rick, la dimensión Cronenberg, que no fue a propósito, sino que sabía que en algún momento esa fue la dimensión original de Rick Prime. El Rick C-137 se instala ahí y empieza a tener aventuras con el Morty de ese lugar. Y así comienza básicamente el episodio piloto de la serie. Pero esa secuencia es solo un resumen del inicio de las aventuras de nuestro Rick. No sabemos si estuvo con otras familias antes de esta. No sabemos qué tantas rebeliones tuvo con Hombre Pájaro y su equipo. La teoría nos dice que en algún punto de la historia y entre tantas visitas a otras dimensiones en busca de Prime, nuestro Rick se quedó en una donde un Morty bebé recién había llegado a la familia Smith. Diane desapareció por alguna extraña razón, que ahora sabemos que fue por el dispositivo Omega, y Rick sintió deseos de quedarse con esa familia, a quien vio desamparada, y con la llegada de un nuevo hijo a la familia, sintió que debía ser un buen abuelo, a pesar de que esa no sea su dimensión original. What's that? Who's that baby? Morty. Un detalle extra de la teoría indica que posiblemente Rick trató de establecerse en una dimensión donde Diane estuviera viva, antes de que el dispositivo Omega se active, y que fue esta la razón por la cual Rick Prime decidió borrar a Diane de todas las dimensiones hasta el infinito. Recordemos que Rick Prime fue el primero en crear el viaje entre dimensiones. Él quería compartir este poder con otros Ricks, tal como dijo, convertirlos en dioses. Sin embargo, se encontró con nuestro Rick, quien rechazó esta idea y por lo tanto Rick Prime asesinó a su familia. Pero no tendría por qué asesinar a Diane de todas las dimensiones, pues los otros Ricks no le habían hecho nada. El problema solo era con el Rick C-137, pero como dijimos, al ser el segundo en crear el viaje entre dimensiones, este Rick buscó una dimensión donde su esposa esté viva y se quedó con ella, lo que definitivamente molestó a Prime, quien fue ahí donde decidió eliminar a Diane de todo el multiverso, para que así el Rick C-137 nunca pueda encontrarla.
Volviendo a la historia central, Rick estuvo en la infancia de este Morty, quien sería el Morty bebé que vemos en los recuerdos del episodio 10 de la primera temporada, y también el mismo Morty del cuadro de la casa de Hombre Pájaro. Rick tuvo aventuras con Morty, forjaron una buena relación, literalmente lo vio crecer, le enseñó a inventar y a interesarse por la ciencia desde muy niño. Algo que nuestro Morty nunca tuvo, pues Rick llegó a su dimensión cuando ya era adolescente. Un detalle interesante del episodio 5 es que Rick Bryan revela que él y nuestro Rick fueron los únicos que crearon realmente el viaje entre dimensiones. No sabemos cuándo lo hizo Rick Bryan, pero nuestro Rick lo creó en su momento de furia cuando asesinaron a su familia. Por lo tanto, si Rick Bryan es el primer Rick en inventar el viaje entre dimensiones, también hubo un primer Morty que empezó las aventuras con Rick, el Morty que posiblemente sea el Morty Prime. Este seguramente es el Morty malvado, el primer Morty en interactuar con Rick y convertirse en su compañero. Más adelante llega un punto en que nuestro Rick, asumimos que consumido de nuevo por la idea de la venganza, abandonó a este Morty y lo dejó solo. Pero tal como vimos en el episodio final de la quinta temporada, todos los Mortys deben tener siempre un Rick y viceversa. Y a pesar de que en una dimensión nunca hubo un Morty, estos eran clonados y entregados a un Rick sin Morty. Es así como el Morty abandonado por el Rick C-137 fue dado a otro Rick, uno más malvado y abusivo, uno que no lo respetaba en lo más mínimo. Este sería el Rick que vemos en la historia de Morty malvado del episodio 5. El abuso de este Rick y el abandono del Rick C-137, un Rick que él consideraba amoroso, hicieron que este Morty, cansado de todo, ideara el mejor plan de todos los tiempos. Con todo el aprendizaje que obtuvo del Rick C-137, creó un mecanismo para controlar al Rick abusivo y después empezar a capturar Mortys y asesinar Ricks, para así atraer al Rick que lo abandonó, y el resto de la historia ya la conocen. Este pequeño Morty se preguntaba qué venganza podría ser la mejor, qué le dolería tanto a un ser que se hace llamar el más inteligente del universo. Y pues como hemos visto en la serie, creó el plan perfecto para acabar con no solo el ego del Rick que lo abandonó, sino también con el de cada Rick que existe, o al menos con cada Rick de la ciudadela dentro de la curva finita central. Es por eso que se convierte en su presidente, les gana a los Ricks en su propio juego, los tiene como ayudantes y guardaespaldas, y ahora es él quien pone las reglas. I'm a plumber, sir. I'm a Rick and I'm a plumber. That doesn't sound like Rick work. You didn't come to the Citadel to be a plumber, did you? I sure didn't, sir. Después de escapar de la curva finita central, el Morty del parche vive una vida tranquila y en paz, hasta que es interrumpido por el Rick que lo abandonó y su nuevo Morty. Según la teoría, Morty malvado aún no ha terminado su venganza en contra de nuestro Rick, y es en el quinto episodio donde realmente completa todo su magnífico plan. Este Morty conoce básicamente todo sobre nuestro Rick, obtuvo la primera mitad de sus recuerdos en encuentros cercanos a los Rick y el resto de estos en el capítulo Rick Murray Jack. Morty malvado conoce el deseo de venganza de este Rick y usa eso para culminar su más grande plan, dejar a Rick sin propósito. Tal vez lo peor que le pudo pasar al científico. Es por esto que el Morty del parche finge ayudar a Rick a capturar a Rick Prime, un Rick que él mismo construyó. Ya lo hizo antes con el Rick que lo trataba mal. No sería difícil para ese Morty construir un Rick Prime similar al original. Más tarde, inesperadamente capturan a un señuelo que los conduce a la cámara del terror con otros Ricks capturados. Morty malvado tiene su campo de fuerza en todo momento, al igual que el supuesto Rick Prime original. Cuando todos los Ricks se matan entre sí y al final aparecen las llamas, este Morty no parece preocupado por morir. Logran escapar, pero luego solo Rick va en busca de su némesis, algo que el Morty del parche no puede aceptar. Y con su pistola dorada y un poco de líquido viscoso, abre un portal para encontrar al supuesto Rick Prime. Un Rick que él mismo había colocado en esa base espacial llena de drones. Lo sabe todo sobre nuestro Rick, no es complicado para él. Después vemos esa secuencia de pelea épica entre el Rick C-137 y Morty malvado contra Rick Prime. Morty malvado engaña fácilmente a un Rick, en este caso al supuesto Rick Prime, alguien que la serie había descrito como el villano más poderoso e inteligente sobre el universo, y él simplemente lo engaña comportándose como su Morty. Parece demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Sé que te preguntas cómo una trama así terminó tan fácil. ¿Realmente era el verdadero Rick Prime? Pues la teoría sigue y nos dice cómo al final Morty malvado captura a Rick Prime, borra todas las pruebas de su creación y lo prepara para que nuestro Rick termine su ansiada venganza.
Al final, Morty malvado amenaza a nuestro Rick y le dice que se mantenga alejado, pues tiene en su poder el dispositivo Omega y no dudará en usarlo. Ahora nuestro Rick no tiene motivación ni némesis que perseguir, se ha quedado sin propósito. Como vimos en el episodio 6 de la temporada 7, Rick volvió al alcohol en exceso y posiblemente los deseos de quitarse la vida lo persigan por las noches. Este era parte del plan de Morty malvado. No quería asesinarlo simplemente en un enfrentamiento donde quizá los dos queden iguales. Este Morty quería realmente destruirlo por dentro, quería arrebatarle la motivación. Tal como él sintió que le arrebataron el amor y el cariño cuando este Rick lo abandonó. What happens if Rick actually kills this guy? You ever think about that? Maybe he'll kill himself next. You're an asshole. Well, yeah, I'm not good, Morty. Todo esto fue parte del plan de Morty malvado. Así como le tomó años y mucho sacrificio escapar de la curva finita central, muy posiblemente estuvo planeando esto durante mucho tiempo. Posiblemente el verdadero Rick Grimes siga por ahí, o tal vez esté muerto. No lo sabemos. Lo que nos deja ver esta teoría y en general el episodio 5 de la temporada 7 es que Morty malvado es literalmente el villano perfecto de esta loca serie animada.